El libro de Ruth en el Antiguo Testamento comienza diciendo que en la época en que gobernaban los jueces, justamente el libro anterior se llama Jueces, y este libro termina con una declaración triste, diciendo que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En la nación de Israel entonces, ¿qué tenemos? Hay anarquía. Y era una época de conflictos, de guerras, de muertes. Uno lee el libro de los jueces y se da cuenta que eso era un caos desastroso. Y como toda historia que debería terminar con una frase, por ejemplo, y fueron felices y comieron perdices, aquí no está terminando así, sino que dice que cada uno hacía lo que le venía en gana. En un pueblo, en una nación. Pero el libro de Ruth nos va a demostrar que realmente la historia va a tener su final y un final feliz en la vida de una familia. La familia de un hombre llamado Elimelech. Él en hebreo quiere decir Dios, el Altísimo. Y Melech quiere decir Dios. De tal manera que al unir estas dos palabras, podemos decir que el significado del nombre de Elimelech quiere decir Él es, Dios es mi rey. Y este varón, al mirar la situación de hambre que se está viviendo en Belén, toma a su mujer Noemí y a sus dos hijos Malón y Kelión y emigra para la tierra de Moab, al otro lado de el mar muerto. Este pueblo, los moabitas, eran descendientes de las relaciones incestuosas de Lot y sus hijas. Recordemos que cuando ellos salen de Sodoma y Gomorra, estas muchachas dicen, el único hombre sobre la faz de la tierra es nuestro padre Lot. Y nosotras no tenemos descendencia, no tenemos hijas. Y estas muchachas sin ningún pudor, contaminadas posiblemente por ese ambiente pecaminoso de Sodoma, ellas no tienen ningún reparo y emborrachan a su padre y cada una duerme con él y quedan esperando, quedan embarazadas, y de estas relaciones incestuosas entonces vienen los moabitas, que en el relato bíblico son personas despreciables. Dice la palabra de Dios que al pueblo de Israel se le prohibió tener relaciones, tener tratos, es más, contraer matrimonio con los moabitas o amalecitas también, porque ellos eran malos, eran idólatras, eran paganos, eran dados a la adivinación, tenían dioses a los cuales hacían sacrificios humanos, brujería, hechicería, adivinación, todas estas cosas abominables, ellos las tenían. Y este hombre toma la decisión de irse a vivir a una nación a la cual Dios les había prohibido tener relaciones, tener contacto con ellos. Habían sido enemigos del pueblo de Israel. De tal manera que Elimelech no está haciendo honor a su nombre. Dios no era el rey de él. También Elimelech estaba ceñido por esa costumbre, ese hábito ya en Israel de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y quizás ignorando los consejos de los rabinos, de los maestros de Israel, de los ancianos, él dice, no me importa, yo voy a buscar mejores horizontes. Hoy en día tenemos familias que emigran de lugar en lugar, van de allá y vienen de allá para acá.
buscando mejor situación para ellos y para su familia, porque la situación en el mundo se está complicando cada día más y más. ¿Qué sucede? En el término de 10 años muere Elimelech. Los dos muchachos se han casado, uno con una muchacha moabita llamada Ruth y la otra llamada Orfa. Pero en 10 años muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión, quedando Noemí viuda, sola, únicamente con la compañía de sus nueras Ruth y Orfa. En vista de esta situación, por las noticias, Noemí escucha que el Señor ha visitado a su pueblo para traerles pan. Al oír la noticia, Noemí emprende viaje de regreso. Y dice el relato bíblico aquí, entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para traerle pan. Una buena noticia. Dios visita a su pueblo para traerle provisión. ¿Qué hizo? Salió pues del lugar donde había estado. ¿Y cuál era el lugar donde había estado? ¿Qué tenía Noemí ahí en Moab? No tenía nada. Lo único que tenía era unos huesos enterrados, los huesos de su esposo y sus dos hijos. En la novela 100 años de soledad hay un episodio donde una familia se ven obligados a salir y uno de ellos se niega a salir. Y la razón que le da el esposo a esta mujer en la novela 100 años de soledad es: uno no pertenece a ningún lugar mientras no tenga un muerto enterrado. Pues Noemí tenía 3 muertos ahí, 3 tumbas llenas de huesos. ¿Qué tenía esta mujer? No tenía nada. Pero los apegos muchas veces hacen mella en nuestra vida y lloramos si no queremos salir. No puedo dejar la tumba de mis seres queridos. No puedo dejar la tierra de mis padres. No puedo dejar mis costumbres. No puedo, mis padres creyeron esto y yo también debo seguir creyendo esto. No debo menospreciar y darle la espalda a estas cosas. Tradiciones. ¿Qué tenía Noemí ahí? Dice, salió del lugar donde había estado. ¿Cuál era ese lugar? La angustia, la tristeza, el duelo, el abandono, hambre también. Esta mujer solamente tenía 2 opciones: mendigar o meterse en la prostitución. Pero ella oyó que el Señor había visitado a su pueblo para traerles pan y se pone en camino. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar. Esto es emprendimiento. Y llega una situación donde ella les dice a sus nueras, le dicen, ustedes no pueden ir conmigo. Y ellas lloran. No, suegrita, ¿cómo vamos a hacer esto? No la podemos dejar. Y ellas lloran y la abrazan. Orfa la abraza, la besa y ella regresa a Moab. Y Ruth, Noemí le dice, regresa a tu pueblo y regresa a tus dioses. ¿Y cómo es posible que una mujer con unos principios y unos valores espirituales del pueblo de Dios, una mujer conocedora del Dios de Israel, le diga a una mujer, regrésese a su pueblo, a sus costumbres, regrésese a sus dioses? Y le dice a ambas. Y Orfa regresa. Mira, Orfa ha regresado, regresa tú también. ¿Por qué me traéis tristeza a mi corazón? Yo ya estoy muy vieja, ya no puedo tener más hijos. Y si esta noche yo estuviera con un hombre y esta misma noche yo diera a luz, ustedes no esperarían a que estos hombres crecieran para casarse con ellos.
no me traigan más tristeza. ¿Por qué no quería Ruth llevar a sus nueras a la tierra de Belén? Posiblemente porque ella tenía vergüenza y tendría que dar explicaciones allá de por qué sus hijos habían desobedecido la palabra de Dios y se habían casado con mujeres moabitas. Quizás esa sea la razón. Pero Ruth toma una decisión muy firme. No me ruegues que te deje, no me pidas que te deje, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Posiblemente en algún momento Noemí pudo compartir y hablar de las experiencias. Quizás los muchachos Malón y Kelión en algún momento de su vida también pudieron compartir su fe. Y Ruth dice, yo quiero formar parte de ese pueblo. No me ruegues que te deje, no me pidas y viva Dios y que Dios me castigue si yo no voy a cumplir con esta palabra. Y toma la decisión y ella emprende el camino junto con su suegra. Llegan estas dos mujeres a Belén en tiempo de la cosecha de trigo y cebada. Dicen los que tienen conocimiento de estas fechas que esto era entre abril y mayo. Porque es donde comienza la cosecha de la cebada. Y esta joven, Ruth, muy diligente, suegra, déjeme ir a los campos a espigar, a recoger espigas. Había una costumbre en aquella época y era que para los pobres se iban dejando, no se recogía todo a dejar limpio, sino que se dejaban algunas espigas de trigo y los pobres iban y la recogían y con eso tenían para alimentar a su familia. Y este trabajo es el que va a hacer Ruth. Y ella va a un campo. Por la tarde llega el dueño de este campo y ve que hay una mujer extraña ahí. Pero Ruth ya ha logrado tener una recomendación. Y el mayordomo, cuando es interrogado, ¿quién es esa joven extraña que está ahí en el campo? Esta es Ruth, la moabita, que ha venido con Noemí. Y desde por la mañana hasta por la tarde ha estado sin descansar recogiendo espigas. Primera carta de recomendación. Este hombre se llama Booz, un hombre bondadoso, un hombre respetado por sus trabajadores, por sus sirvientes. Y él manda a llamar a la muchacha y le dice, la felicita. Y le dice, mira, no vayas a espigar a otro campo. Y cuando tengas hambre, cuando tengas sed, de y bebe de las vasijas, y que he dado orden que nadie te moleste. Aquí hay una enseñanza para nosotros en el día de hoy, que muchas veces estamos buscando soluciones en otros lugares, cuando Dios ha permitido que tengamos abundante provisión en el campo, en el lugar de nuestro trabajo. Debemos ser agradecidos con Dios por lo que tenemos, por nuestra casa, por la ciudad donde vivimos, por el trabajo, así sea poco lo que ganemos, pero es lo que Dios nos está dando. Y aquí se le dice, no vayas a espigar a otro campo. Los que no están contentos con la iglesia, con su pastor ni con su congregación y andan de iglesia en iglesia y nunca se llenan. No vayas a espigar a otro campo. Y cuando tengas sed, qué interesante que yo tengo una familia a la cual voy a defender, a la cual voy a proteger.
que yo tengo una familia espiritual llamada iglesia, congregación, sea grande, sea pequeña. Pero si ahí se me está dando el alimento espiritual, que yo pueda tener una familia espiritual, una iglesia donde cuando yo tenga sed, cuando tenga dolor, cuando tenga tristeza, cuando esté afligido, cuando tenga una necesidad de un abrazo, de una palabra de cariño, cuando tenga sed, cuando tenga hambre, yo pueda encontrar alimento espiritual en mi congregación por medio de mi pastor. Yo le he dado gracias a Dios por las iglesias pequeñas. ¿Por qué una iglesia pequeña es hermosa? Porque todos nos conocemos, porque todos nos saludamos de abrazo, de beso, porque todos compartimos, porque cada día que vamos a la reunión podemos abrazar a nuestro pastor y decirle que le amamos y que le apoyamos. En una mega iglesia, claro, hay bendición y es muy hermoso y todo eso es bonito, no estoy en contra de eso, pero en una mega iglesia tú te pierdes en la multitud. Nadie te va a abrazar. Para tener una cita con tu pastor vas a tener que esperar un año y quizás más. O quizás te vas a morir y nunca vas a tener en tu mesa a tu pastor porque tú le has podido invitar a tu casa. Cuando yo estudiaba en el seminario teológico Bautista Internacional en la ciudad de Cali y éramos estudiantes, ya había megas iglesias en Cali y estos pastores vivían tan ocupados, yo no sé en qué cosas, que ellos llamaban al seminario. Se moría una hermana, un hermano, un anciano de estas iglesias se moría y ellos no tenían tiempo para ir a enterrar al hermano. Es más, nos llamaban para matrimonios. Vea, es que yo tengo que viajar a Japón, yo tengo que viajar a Nueva York, yo estoy muy ocupado dando unas conferencias en otros países y hay una pareja ahí de hermanos humildes, entonces a ver si un estudiante quiere ir y oficiar la ceremonia, porque estos pastores no tenían tiempo para pastorear a sus congregaciones. Aquí este relato tiene un desenlace feliz, que lo veremos en otra ocasión. Resumamos lo que hemos dicho hasta acá. ¿Fue inteligente la decisión de Elimelech de viajar a Moab? ¿Fue sabio ignorar los consejos antiguos de la palabra de Dios? ¿Era Dios realmente rey de Elimelech? ¿Hacía honor a su nombre? Después que muere Elimelech y mueren los dos muchachos, ¿qué tenía Noemí en Moab? No tenía nada, pero fue capaz de salir del lugar donde había estado. Quizás la invitación para ti y para mí en este día es que salgamos del lugar donde hemos estado dando vueltas, sin encontrar solución. Pero la decisión que Noemí tomó, porque aquí tú me puedes decir, bueno, pastor, pero es que usted acaba de decir que no se vaya a otro campo, que se quede en su iglesia. Sí, aquí no hay contradicción, porque Noemí salió del lugar donde había estado, de la desesperación, de la angustia, del duelo, de la tristeza, de la amargura, del dolor. Salió de ese lugar que no le convenía, que era un lugar en el cual Dios no estaba aprobando, aunque después de 10 años ella continuara ahí, mucho menos ahora que había quedado viuda. Pero ella sale cuando oyó que Dios había visitado a su pueblo. Si tú debes salir de alguna situación, de algún lugar, si debes aún salir de la iglesia donde estás, es porque Dios ha visitado a su pueblo para traerle pan.
es porque Dios está obrando en otro lugar y Dios te llama a regresar a las santas escrituras. Regresar a su palabra, regresar a la obediencia, regresar al compromiso, regresar a una vida santa, a una vida entregada, a una vida de amor y de servicio, de adoración al Señor. De volver al pueblo de Dios y no estar lejos de los caminos del Señor. Que Dios te bendiga.